Hoy os voy a explicar en qué afecta la inflación a la recaudación impositiva por parte de los estados. Concretamente, nos vamos a ceñir a España, que es lo que nos compete, ¿no? La inflación, ya sabéis, y para los que no lo sepáis, es la subida generalizada de los precios acompañada de una pérdida de poder adquisitivo. Es decir, cuando los precios suben y los salarios no lo hacen en la misma proporción, lógicamente la gente pierde poder adquisitivo, puede comprar menos con el mismo dinero que gana. Bien, entonces, ¿cómo afecta esto a la recaudación impositiva? ¿Cómo afecta esto a los impuestos? ¿Y por qué se dice que ahora el Estado, gracias a la inflación, está recaudando más dinero? ¿Y por qué se dice también que es conveniente, en este tipo de situaciones, deflactar el IRPF? Bien, el IRPF concretamente, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el impuesto por el cual el Estado español más dinero recauda, es un impuesto de carácter progresivo, es decir, cuanto más gana el contribuyente, vamos a decirlo así de una forma sencilla y clara, mayor es su tipo de gravamen, ¿de acuerdo? Más impuestos paga. Me explico. Si una persona que gana 20.000 euros al año paga, pues vamos a redondear a un 15% de impuestos, una persona que gana 120.000 no paga el 15%, ¿de acuerdo? No funciona como, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades, que independientemente de la base que se genere, lógicamente se paga el 25%. Luego hay ciertos incentivos que pueden reducir el tipo de sociedades del 25 al 15, o bien que ciertas aplicaciones de bonificaciones, deducciones, etcétera, lleven el tipo efectivo más bajo. Pero no es el caso que nos ocupa, sino que estamos tratando de explicar en qué consiste el IRPF, y que, como muchas veces os expliqué, es progresivo, como antes os explicaba, ¿no? Entonces, lógicamente, no paga el mismo tipo de gravamen una persona que, o no se le aplica, mejor dicho, el mismo tipo de gravamen a una persona que gana 20.000 euros a una persona que gana 120.000, porque la persona que gana 120.000 está pagando por encima del 45%. Lógicamente, aquí hay una parte que depende de las comunidades autónomas, porque, como siempre os dije y como bien sabéis, el IRPF es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas en un 50%, ¿de acuerdo? Entonces, a veces, con la misma base imponible, vamos a decirlo así, no es exactamente así, pero sí es para que lo veáis de una forma más gráfica, una persona va a pagar quizás, o seguro, menos impuestos, por ejemplo, en Cataluña, o más impuestos en Cataluña y menos impuestos en Madrid, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y volviendo a lo que nos ocupa, ¿por qué la inflación afecta al IRPF? Porque si los salarios o las empresas, viendo que pueden vender sus productos más caros, viendo también que la normativa relativa a los salarios mínimos interprofesionales sube, lógicamente, en ese proceso en el que los precios de venta al público, vamos a decirlo así, debido a la inflación, suben, y el salario mínimo también lo hace en consecuencia, pero no en la misma proporción, ni mucho menos, muchos empresarios deciden subir los salarios a trabajadores, ¿no? Muchas veces les corresponderá por convenio, por antigüedad, pero en otras ocasiones, como es un poco el escenario que estamos viviendo, algunos empresarios deciden aumentar el sueldo de sus trabajadores para que estos no pierdan poder adquisitivo, que es lo que explicábamos al principio del vídeo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en el momento que se eleva el sueldo o el rendimiento del trabajo, vamos a decirlo así de una forma más fiscalista, en el momento que se eleva el rendimiento del trabajo, automáticamente se va a elevar la base imponible, se van a elevar las bases liquidables y por ende lo que va a ocurrir es que el tipo de gravamen que va a pagar esa persona a efectos de IRPF y como contribuyente será más elevado, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, dices, oye, la empresa me está pagando más, estoy ganando más, pero teóricamente paso a pagar más impuestos, con lo cual realmente lo que estoy ganando en neto respecto a lo que he ganado tampoco es mucho mayor, con lo cual la inflación sigue afectando de la misma manera, no tanto, pero sigue afectando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy importante tener una cosa en cuenta, claro.
lo que se dice de deflactar el IRPF consiste en precisamente esto, ¿no? Es decir, o bien rebajamos los tipos de gravamen totales, o bien elevamos los tramos. Es decir, si hay un tramo de entre 20 y 30 que se paga X, vamos a decirlo así, pues que el tramo ahora sea entre 25 y 35 donde se pague X, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hacemos de esa manera, conseguimos que el efecto inflacionario, el efecto de subida de salarios a nivel de IRPF, no genere una mayor tributación y por ende la subida que el trabajador obtiene de su salario sea una subida real, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, la inflación también obviamente tiene incidencias ya no a tipos impositivos, pero sí también se recauda más en el impuesto sobre sociedades o en el IVA, porque lógicamente si los precios suben, el IVA repercutido en una parte importante de los casos, que puede ser el 21%, ¿no? Que es el tipo básico, pues teóricamente, claro, cuando el empresario repercute sobre una base de 100, repercute 21. Cuando repercute sobre una base de 110, ya no repercute 21, repercute más, ¿de acuerdo? Con lo cual, a mayor IVA repercutido, al cliente final, teóricamente, más recaudación por parte del Estado, ¿de acuerdo? Y lo mismo en el impuesto sobre sociedades. Claro, si los precios suben, los precios de las compañías, y los salarios no lo hacen en la misma proporción, lógicamente los beneficios serán mayores. Claro, a esas compañías que en muchos casos compran productos o tienen que pagar más o tienen un mayor gasto de electricidad o de cualquier suministro, también el gasto se le eleva. Pero sí es verdad que atendiendo un poco a los márgenes que pueda tener la compañía, en principio, si hay inflación, debería estar obviamente facturando más y obviamente generando algo más de beneficio. Con lo cual, claro, si las bases imponibles a efectos del impuesto sobre sociedades, del IS, aumentan, lógicamente también la recaudación será mayor, ¿de acuerdo? Con lo cual de aquí viene un poco la trampa de esta medalla que se están colgando ahora, decir, es que estamos recaudando mucho. Bueno, estáis recaudando mucho no porque hayáis hecho una buena gestión, que bajo mi punto de vista dista mucho de ello, sino que la inflación está haciendo su trabajo y bajo mi punto de vista el trabajo que en este caso tiene que hacer un gobierno es tratar de paliarlo reduciendo los impuestos.